Hola, buen día y bienvenidos a nuestra charla de café y bienestar laboral. Soy Inge Borgese, psicóloga de profesión y Master Coach profesional certificada. Y yo, María Moscolchum, líder coach, certificada y con maestría en gestión del talento humano. Bienvenidos. Bienvenidos. Iniciemos con una pregunta, ¿sí? Vamos a hacernos esta pregunta. Imagina la situación, estás enfrentando un conflicto irresoluble hasta el momento. Estás atrapada en un atasco y no hay manera de avanzar. ¿Qué cosa haces? Singer, no puedo seguir avanzando, me detengo a pensar y cambio de ruta, posiblemente retroceda, busque un atajo, busque un desvío. Y eso me es muy familiar si lo relaciono con el mundo laboral. A veces queremos avanzar por donde no hay salida o por donde no hay camino. Exacto. Y entonces, ¿será que de allí nace esa idea de fusionar el coaching con el aporte que hace al área de recursos humanos? Singer, claro que sí. Ese fue mi sueño y seguramente el de muchos también, pensando en los colaboradores y en las dificultades que se enfrentan. Sí, por otro lado, pensando también en las oportunidades de cambios, de satisfacción laboral, de desarrollo potencial y la motivación que ofrece el coaching. Es que nace nuestra inquietud para compartir este tema. Las personas nos manejamos en tres dimensiones: lenguaje, cuerpo y emoción. Necesitamos equilibrarlas para poder evitar los conflictos, estrés y sostener relaciones saludables. Sabemos que nuestro mundo emocional puede afectar nuestra salud física, generando enfermedades y nuestra salud emocional. Todo está relacionado. ¿No te parece, Inger? Sí, todo está relacionado, efectivamente. Y lo que sucede es que nosotros nacemos ya equipados con estas tres herramientas básicas para poder diseñar nuestra propia manera de ser. Se suma el lenguaje, el cuerpo y la emoción. Y lo que buscamos es la coherencia para llegar a esas relaciones satisfactorias con las demás personas. ¿Y por qué? Porque si nosotros logramos esta coherencia y este equilibrio, se van a traducir en la eficacia y en la efectividad en nuestras conversaciones. Si yo hablo de lenguaje, ¿no? El lenguaje que tiene la parte de escucha y la parte del habla, podemos tomar lo que dice Rafael Echevarría en su libro Ontología del lenguaje. Él dice que ese lenguaje es el que da sentido y permite entender a estos otros dos dominios, emoción y corporalidad o cuerpo, en cada conversación. Por ejemplo, dice, al hablar, nosotros usamos un lenguaje descriptivo cuando narro los hechos de manera objetiva, pero también con el lenguaje voy a utilizarlo de manera generativa. ¿Qué significa? Que voy a generar ideas nuevas que me van a llevar a nuevas acciones y a generar nuevas realidades. ¿Cómo lo explicamos? Imaginemos un partido de fútbol. Cuando yo uso mi lenguaje descriptivo, narro lo que está sucediendo en la cancha respecto al partido de fútbol. Pero cuando yo utilizo el lenguaje generativo, soy el jugador dentro de la cancha, ¿no? Decidiendo qué acción tomar para llegar a un resultado. Y de acuerdo a la acción que yo decida, voy a generar una realidad nueva. En nuestro día a día hacemos esto, ¿no? Y creamos nuevos resultados a través de lo que pedimos, las ofertas, las promesas, las declaraciones, todo eso nos hace generar una realidad distinta. Necesitamos preguntarnos, ¿soy consciente del poder de mis palabras? ¿Soy consciente del impacto que me causan y del impacto que causan a los demás? Allí, el coaching entonces aparece, ¿no? Como un proceso conversacional que está diseñado para que resulte en acción efectiva, para que se pueda mejorar el desempeño y para que podamos crecer como seres humanos. El coach entonces va a ayudar a que estas tres eh, herramientas, ¿no? Puedan ser miradas, puedan ser observadas de una manera realista, con una proyección de éxito. El cambio que queremos lograr requiere una constancia sostenida en el tiempo. Eso hay que considerarlo. Nada aparece así, ¿no? Al instante como por magia.
El segundo elemento era el de la corporalidad, ¿no? Que es la parte biológica, la parte corporal, mi expresión facial, mis gestos, mi postura, mis movimientos. Y por último, la emoción, en donde se van a poder apreciar mis estados de ánimo. Entonces, consideremos la importancia de las emociones también. La emoción puede ser una motivación para que me lleve a una meta, a un propósito, pero la emoción también puede ser un obstáculo para el progreso. Para que no suceda esto y para que no se convierta en un obstáculo, necesitamos tomar conciencia de cuál es la emoción que me está acompañando en este momento. ¿Cómo la regulo? ¿No? ¿Qué volumen le pongo? ¿Qué intensidad le pongo? Para que resulte bien mi trato, mi conversación con los demás. ¿Qué pasa con mi autoestima, con mi autoconfianza? Todo esto me va a llevar a después, cuando tengo esto ganado, ser una persona empática, donde voy a tomar conciencia de cómo me siento, cómo te sientes tú, y entonces aparecen en pleno fulgor estas habilidades sociales, ¿no? Que me llevan a una buena o mejor calidad de vida y a mayor bienestar. Entonces, fíjense, resumiendo, nacemos con estos tres dominios o tres herramientas y a través de ellos somos capaces de generar grandes cambios. ¿Será que en cada persona existe una grandeza que debemos de aprovechar? ¿Eso te recuerda a algo, Mariam? Sí, sí, Inger, precisamente coincide con lo dicho por Alonso Puy, ¿sí? Que en todo ser hay grandeza. Y esa grandeza la podemos trasladar tanto en el ámbito de trabajo como personal. La pregunta es, ¿dónde está la clave para destacar la grandeza? Y la respuesta es en cómo nos relacionamos. ¿Sí? Necesitamos cambios. Por ejemplo, observamos personas muy buenas en su desempeño laboral. Sin embargo, hubo casos que perdieron sus puestos de trabajo por no manejar las relaciones interpersonales de manera satisfactoria. Igualmente, en los casos de rotación de personal, no se debe necesariamente al sueldo que reciben, ¿no? O a las políticas de la empresa, sino por la falta de reconocimiento por parte de sus jefes o por su estilo de liderazgo, ¿sí? Por la falta o la mala relación entre compañeros y en general la insatisfacción del ambiente laboral. Como tú dices, Inger, a veces hasta ha habido bullying o ha habido hostigamiento en un trabajo, ¿sí? Por eso la importancia de desarrollar las habilidades sociales de los colaboradores, enfatizando las estrategias para mejorar sus relaciones a través de las herramientas que ofrece el coaching y cómo las proporciona también. ¿Sí? ¿Qué claves podemos tener en cuenta, Inger, para desarrollar nuestro potencial y mejorar nuestras relaciones con los demás? Hay 5 claves importantes, pero previamente vamos a tener en cuenta que, en primer lugar, yo voy a buscar un equilibrio, porque es importante este equilibrio entre el yo y mis necesidades. El yo, de quién soy, cuánto me conozco, cuánto me valoro, y las necesidades como persona individual y como persona que forma parte de diversos sistemas, el familiar, el social, el laboral, y cómo esto va a ir alineado a mi propósito de vida. Una vez que tengo esto, ya puedo hablar de las claves para fortalecer o desarrollar nuestras relaciones con las demás personas. Clave uno, comunica tus deseos. Si tú quieres algo de mí, pídemelo. Si a ti te gustaría una u otra cosa, pídela, porque nadie va a leer tu mente, ¿no? Para complacerte. Y tú puedes resentirte porque esperaste algo que no recibes. Y lamentablemente es que nadie puede leer los pensamientos de otra persona. Primera clave. Segunda clave, conocer tus derechos. Por eso hemos hablado de autoestima, de autovaloración, de conocimiento de sí mismo, porque yo tengo que saber el límite. ¿Hasta dónde hago por ti? Porque me interesa ser aceptada, integrarme y tener algún rol contigo, ¿no? Que seas parte de un determinado momento, un determinado ambiente. Pero si yo no sé poner el límite y no tengo claro cuáles son mis derechos, vamos a llegar a situaciones como las del bullying. Vamos a llegar a situaciones en donde te piden cosas que no te corresponden y tú te dejas, ¿no?
de repente explotar, de repente maltratar, de repente discriminar. Y hay todo tipo de consecuencias negativas, ¿no? Porque tú dices ya, con tal que me aceptes ya, aunque sea de esa manera, o hasta te devaloras tanto que dices es que yo no me lo merezco más, es que si yo no soy capaz, ¿ok? Entonces, límites, autoconocimiento. Tercero, aprender a atajar los conflictos. Es como que si yo estoy viendo que viene algo y me va a chocar, obviamente yo lo tengo que esquivar. Si yo veo por venir un problema, yo tengo que ver qué cosa puedo hacer antes de que explote la situación. Pero si yo estoy pensando de que puede venir un conflicto y ya se verá, no es mi problema, que el jefe lo decida, o acá quien decide esas cosas en la casa es la esposa o el esposo, entonces estoy delegando, estoy excluyéndome, no soy parte del sistema, no soy parte de una solución. Porque así Ujú. como no lo atajo, tampoco voy a tener claridad y de repente ni siquiera interés, ya que otros lo resuelvan. Eso me va a generar una brecha, ¿no? En mi relación con el grupo donde sucede este problema o este conflicto. Cuarto es el escuchar, porque la comunicación es en doble vía. Es lo que yo te digo y cómo tú reaccionas a lo que yo te digo. Pero si cuando yo te digo, tú estás pensando en otra cosa, no vas a reaccionar y puedes sacarme del tema, hablarme de otra cosa, lo cual me va a hacer sentir mal, porque voy a darme cuenta de que no te interesa lo que yo te estoy diciendo, que no me valoras, hasta que no me respetas. Porque cómo me responde esto, o sea que no escuchó lo que le estaba diciendo, o cómo me pregunta eso. Entonces, caminar en la misma línea, alinearlo y pensar de que después que escuché con atención, con mis cinco sentidos, recién puedo opinar. No el hábito de, perdón, disculpa que te interrumpa. No, ese hábito debemos de tratar de eliminarlo. No a pensar en qué te voy a responder como argumento o como fundamento o contradigo, porque todavía no has terminado de hablar. Y mucho menos querer completar la idea porque tú te quedaste buscando la palabra. Eso, otra vez, nos hace una brecha más grande. Y por último, mostrar gratitud. Como tú decías, Mariana, hace un momento, muchas veces no hay el reconocimiento de los jefes por parte de los trabajadores. Y yo digo, agrego, muchas veces no hay el reconocimiento en la familia, ¿no? A quien hace el rol de ama de casa o a quien te atiende porque es natural. Entonces, eso no nos ayuda, porque el ser humano necesita que le demuestren que está presente, que te tienen en cuenta, que te valoran. Y entonces el reconocimiento es mostrar gratitud. A veces es una sonrisa, una señal, una palabra, pero es indispensable para nosotros. Dicho todo esto, para cerrar el tema, me gustaría invitarlos a escuchar una metáfora, es la de los erizos, y Mariana nos la va a comentar. Sí, Inger, vamos por la metáfora de los erizos, ¿sí? Que es sobre las relaciones interpersonales, basada en la parábola escrita por Arthur Schopenhauer. En una punta de una montaña, en un día muy frío, se encontraban dos erizos. Buscando la proximidad del otro, estaban tan a gustito, dándose mutuamente calor, cuando de pronto se dieron cuenta que sangraban terriblemente. Las púas del otro estaban dañando sus cuerpos, así que decidieron alejarse de punta a punta, pero se encontraron muriéndose de frío. Así que se vieron obligados a acercarse con cautela, a buscar la justa distancia para, aún dándose calor, no se hicieran tanto daño. Inger, ¿cuál es la reflexión a ella, a esta metáfora? Vamos a hacer la reflexión asociada a nuestra primera pregunta. ¿Es verdad qué pasó en esa situación que parecía irresoluble? Te sentías atrapada y entonces había que buscar un nuevo camino. O sea, yo no puedo avanzar donde no hay camino. Y si hace eso la persona, avanza por donde no hay camino, puede estar en el caso de los erizos, que por acercarse tanto, ¿no? Se dañaron y sangraron. Hicieron tanto daño que llegaron a sangrar.
Entonces, esta reflexión nos dice, ¿no? De que tanto erizos que me dañan, ¿no? Tanto bloqueos de caminos que me impiden avanzar, son retos para ver qué soy capaz de hacer ante una situación difícil. Si yo hago mis cosas muy bien y me salen excelentes, porque no hubo ningún obstáculo en el camino, no estoy haciendo lo que me corresponde. Pero si yo tengo un reto, una dificultad, y soy capaz de encontrar una solución, ahí yo demuestro el valor que tengo, ¿sí? En mis diferentes roles. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aprender a no decir, me bloquearon el camino y no me puedo mover, ya esto no tiene solución. Tampoco debe ser, me acerco tanto que te daño aunque me dañes, que sucede, sino buscar la distancia suficiente como para no herirnos y poder renegociar, poder conciliar, poder llegar a los famosos acuerdos. Muy bien, entonces esa sería nuestra reflexión. Excelente, Inger. Estamos por finalizar nuestro primer encuentro y si han surgido preguntas o expectativas respecto a este tema, comuníquense con nosotros para comentarlo, ¿sí? Ya sea al correo de Inger o al teléfono tanto mío o de Inger. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Marian. Todavía queremos conversar con ustedes y comentar muchas cosas que las iremos haciendo progresivamente en nuestras futuras charlas de café y bienestar laboral. Nuestro próximo temita va a ser el de habilidades sociales. Encantada de haber compartido este tiempo con ustedes. Muchas gracias. Cuídense. Gusto. Chao, Inger. Adiós.